La persona de la que hablaremos a continuación es uno de los dirigentes latinoamericanos más polémicos de los últimos tiempos. Una persona que ha sido condenada por corrupción y, sin embargo, parece conservar el aprecio de toda la población de su país. ¿Quieres saber quién es realmente Lula da Silva y cómo ha conseguido construir una carrera política de la nada? Entonces quédate en este video, porque será muy interesante. Luis Inácio da Silva nació en Garanhuns, estado de Pernambuco, el 27 de noviembre de 1945, séptimo de los 8 hijos del matrimonio de Aristides da Silva y Eurídice Ferreira de Melo, ambos campesinos analfabetos criados en la precariedad. Lula vivió sus primeros años lejos de su padre, estibador de profesión en Sao Paulo, a quien Lula considera un alcohólico y un pozo de ignorancia. De hecho, cuenta que estaba más interesado en su perro que en su familia hambrienta. La madre de Lula y sus hijos, entre ellos el futuro presidente de Brasil, se mudaron a Guarujá en 1952 y después a Santos, la aglomeración portuaria paulista, con el fin de escapar de la pobreza. El matrimonio se separó en 1956. Luis da Silva, a quien sus familiares apodaban Lula, trabajó de limpiabotas, vendedor ambulante y recadero, al tiempo que estudiaba la primaria. Siguió un curso en el Servicio Nacional de Industria para la formación profesional y se especializó como tornero mecánico en 1963. Después laboró en empresas metalúrgicas y perdió el dedo meñique de la mano izquierda en un accidente en 1964, año en el que se instauró la dictadura militar en Brasil. Lula fue contratado por Industrias Villares en 1966, de São Bernardo do Campo, donde se inició en el sindicalismo de la mano de su hermano José, militante comunista, detenido y torturado por los militares. En 1972 fue elegido secretario del sindicato metalúrgico local, que pasó a presidir 3 años más tarde, y se convirtió en líder de 90.000 obreros de la zona industrial más importante del país. Lula se casó en 1967 con María de Lourdes, trabajadora del sector textil. La joven quedó embarazada y contrajo una hepatitis que no fue diagnosticada a tiempo. Madre e hijo murieron en el parto. Viudo, se relacionó con la enfermera Miriam Cordeiro, con la que tuvo una hija, Lurian. En 1974 se casó con su actual esposa, Marisa Leticia da Silva, viuda y madre de un niño, con la que tuvo 3 hijos más. Lula fue el principal promotor de las grandes huelgas y manifestaciones que debilitaron el poder de la dictadura y aceleraron su caída. El 10 de febrero de 1980, al amparo de la amnistía y la tímida apertura, fundó el Partido de los Trabajadores de Sao Paulo, de orientación socialista, con apoyo sindical y de varios intelectuales, clérigos y profesores. En abril del mismo año, encabezó una huelga de 41 días, duramente reprimida, en la que participaron casi 300.000 trabajadores paulistas y que le valió un mes de arresto. Acusado de desórdenes públicos, una corte marcial lo condenó a 3 años y 6 meses de cárcel, pero la sentencia fue anulada en apelación. El 26 de agosto de 1983, varios sindicatos paulistas se fusionaron en la Central Única de Trabajadores, vinculada al Partido de los Trabajadores. Restablecida la democracia, en las elecciones constituyentes del 15 de noviembre de 1986, el Partido de los Trabajadores fue la primera fuerza de la izquierda, con el 6.9% de los votos y 16 diputados, Lula entre ellos, que defendieron con ahínco algunas de las reivindicaciones de la CUT: derecho de huelga, reducción de la jornada laboral, vacaciones parcialmente pagadas y revisiones salariales en función del coste de la vida. En las elecciones municipales del mismo año, el Partido de los Trabajadores obtuvo un éxito sin precedentes al lograr 36 alcaldías de ciudades tan importantes como Sao Paulo, Porto Alegre y Vitória. En la segunda vuelta de las primeras elecciones presidenciales directas, el 17 de diciembre de 1989, el populista Fernando Collor de Mello, con el respaldo de todas las fuerzas centristas y de derecha, derrotó a Lula, pero este obtuvo el 47% de los votos. Por primera vez en Brasil, un líder obrero presentó un programa alternativo, de ruptura con el sistema, que incluyó un salario mínimo, la lucha contra la inflación y la reforma agraria. Por iniciativa de Fidel Castro, por el que mantiene una inquebrantable admiración, Lula convocó en 1990 el primer encuentro de partidos y organizaciones de izquierda de América Latina y el Caribe, conocido como Foro de Sao Paulo, pacifista y antiglobalizador, que reunió a más de 60 partidos y organizaciones guerrilleras de 22 países. Durante el transcurso del primer Congreso Nacional del Partido de los Trabajadores, el 1 de diciembre de 1991, reelegido presidente, propugnó una revisión ideológica en nombre de la moderación, que implicó la renuncia de la lucha armada. El Partido de los Trabajadores fue definido como Partido Socialista, que rechaza tanto el capitalismo liberal como el socialismo soviético, pero también la socialdemocracia. Lula lo comparó a la sazón con un árbol de tronco socialista, cuyas ramas eran lo bastante flexibles como para incluir diversas corrientes, desde los trotskistas hasta los ecologistas y teólogos de la liberación. Consagrado como líder de la nueva izquierda, superados los inconvenientes de las escisiones de los grupos más radicales, el Partido de los Trabajadores encabezó la campaña popular y las movilizaciones contra la corrupción que precipitaron el juicio y la dimisión infamante del presidente Collor de Mello en diciembre de 1992. En las nuevas elecciones presidenciales de octubre de 1994, Lula fue derrotado en la primera vuelta por Fernando Henrique Cardoso, pero su partido logró la elección de 2 gobernadores, 4 senadores y 50 diputados.
En el 10º Encuentro Nacional del Partido de los Trabajadores, en agosto de 1995, abandonó la presidencia ejecutiva y fue aclamado como presidente honorario. Volvió a competir en las presidenciales de octubre de 1998, a las que llegó a la segunda vuelta y fue derrotado con el 31.7% de los votos. Si bien fue el candidato más votado en 10 capitales, Sao Paulo, Río de Janeiro y Bahía entre ellas, y el Partido de los Trabajadores mantuvo su ascenso con la conquista de 3 estados, resultó evidente que Lula tenía que ampliar su base electoral, mitigando el radicalismo de su programa para seducir a las clases medias, si deseaba la conquista del poder. No obstante, por iniciativa del partido, en abierto desafío de los poderes mundiales, se celebró en Porto Alegre el primer Foro Social Mundial en enero de 2001, como una alternativa del Foro Económico Mundial que al mismo tiempo se celebraba en Davos, Suiza. La política brasileña experimentó un auténtico terremoto cuando Lula da Silva fue elegido como presidente de la República en la segunda vuelta de las elecciones, el 27 de octubre, con más de 50 millones de votos, convirtiéndose en el candidato más votado en la historia de Brasil. La victoria del candidato de los pobres marcó un hito en Latinoamérica, pues se trata de la primera vez que la izquierda radical llega al poder por medio de las urnas. Lula tomó posesión el 1 de enero de 2003. Aunque el impulso electoral de Lula convirtió al Partido de los Trabajadores en el primer partido en ambas cámaras del Congreso, el nuevo presidente solo podía contar con el respaldo de 180 de los 513 diputados y de 30 de los 81 senadores, lo que le obligaba a una negociación permanente para sacar adelante sus proyectos, como exige un régimen presidencial de coalición. Paradójicamente, el éxito no se reflejó en los niveles estatales y municipales, ya que el Partido de los Trabajadores fracasó en Sao Paulo, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Bahía y el Distrito Federal. El nuevo presidente de Brasil, con la hegemonía indiscutible de su partido en la izquierda, tiene como prioridades la reforma agraria y el combate contra la pobreza, pero afronta un doble y contradictorio desafío: encontrar las mayorías necesarias para propulsar las reformas sin alargar los poderes fácticos, tanto nacionales como internacionales, y calmar las lógicas impaciencias de los obreros, los campesinos sin tierra y las clases medias empobrecidas. Menos de 3 años después de salir de la cárcel por una condena de corrupción que lastraba su carrera política, Luiz Inácio Lula da Silva fue electo por tercera vez como presidente de Brasil. Su victoria y, de hecho, su participación en los comicios no habría sido posible si no hubiera sido porque la sentencia en su contra fue anulada. En noviembre de 2019, tras pasar 580 días en prisión y no poder participar en las elecciones presidenciales de 2018, la justicia brasileña le revocó al ahora presidente electo las condenas que había recibido por la llamada Operación Lava Jato. El líder del Partido de los Trabajadores había sido declarado culpable por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, pero en 2021, el Supremo Tribunal Federal revocó esas condenas al entender que a Lula no le habían respetado sus derechos durante el proceso llevado a cabo por el entonces juez Sergio Moro. En 2019, Moro fue nombrado ministro de Justicia por el ganador de los comicios de 2018, el actual presidente Jair Bolsonaro. Desde que fue liberado, Lula ha citado el levantamiento de sus condenas como prueba de su inocencia y ha afirmado que fue perseguido durante el Lava Jato. El exmandatario enfrentó una serie de acusaciones durante la Operación Lava Jato. Hoy todos los casos llevados ante la justicia están cerrados o fueron suspendidos. En términos generales, los procesos concluyeron de 2 formas. En algunos, Lula fue absuelto, es decir, la justicia consideró que no había pruebas de que hubiera cometido delitos, y en otros, las condenas fueron anuladas porque se desconocieron los derechos del líder del Partido de los Trabajadores. Uno de los casos en los que fue absuelto, por ejemplo, fue el proceso conocido como Quadrilao do PT, en el que Lula, la expresidenta Dilma Rousseff y otros miembros del partido fueron acusados de formar una asociación criminal. La denuncia presentada, en efecto, refleja un intento de criminalizar la actividad política, escribió el juez Marcos Vinícius Reis Bastos, el 12º Tribunal Federal de Brasilia, en la sentencia que absolvió a los acusados. Sin embargo, en la mayoría de los casos contra Lula en el Lava Jato, los procesos fueron anulados o interrumpidos porque la justicia entendió que se habían cometido ilegalidades contra el expresidente. En estos casos no hubo análisis de fondo de las acusaciones para decidir si eran verdaderas o falsas, porque no es posible realizar un proceso en el que se vulneran los derechos de los imputados. Así ocurrió, por ejemplo, en las 2 denuncias más conocidas contra Lula, la de Triplex en Guarujá y la de la finca en Atibaía. En la primera, el exmandatario fue acusado de haber aceptado que la constructora OAS le reformase un departamento de lujo de 3 pisos en Guarujá, en la costa de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con Petrobras. En la segunda, Lula fue acusado de beneficiarse de obras realizadas por OAS y Odebrecht en una finca en Atibaía, en el sector de Sao Paulo, que pertenecía a un amigo suyo y que el expresidente frecuentaba con su familia. También en este caso, los investigadores del Lava Jato dijeron que estas mejoras fueron financiadas con dinero desviado de la petrolera estatal. En ambos casos, la defensa de Lula argumentó que las 2 propiedades nunca le pertenecieron. Los abogados también afirmaron que no había prueba de que las obras se pagaran con dinero malversado de Petrobras.